Cordial saludo, estimado profesor. Hoy realizaremos el análisis de la antijuricidad, un concepto frecuente en la mala interpretación de un simple ejercicio de verificación mecánica, pero en la realidad del foro judicial constituye un dique de contención muy poderoso contra la arbitrariedad punitiva del Estado. Cuando abordamos la configuración de la conducta punitiva, la tipicidad nos indica qué comportamientos han sido seleccionados por el legislador debido a la relevancia penal. Sin embargo, la tipicidad es apenas un indicio, una sospecha de ilegalidad. La verdadera constancia de un acto humano que puede desestabilizar el pacto social y merece una sanción privativa de la libertad ocurre cuando únicamente superamos con éxito el doble filtro de la antijuricidad en una dimensión formal material. A lo largo de esta disertación desglose disminucioso del mapa conceptual, que guía nuestra interpretación criminal actual, demostraremos bajo la estricta y vinculante línea doctrinal de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cómo un acto aparentemente delictivo puede desmoronarse en el Estado cuando el juzgador se ve obligado a despojarse de la rigidez matemática para descender a la realidad material y protectora de los bienes jurídicos. El juez penal no es un autómata de la suma de artículos, es un guardián de la legibilidad. Ahora vamos a conocer el flanco derecho de nuestro mapa conceptual, la antijuricidad formal. Em, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha definido esta categoría como la contradicción pura, abstracta y matemática entre conductas ejecutadas por el sujeto y el ordenamiento jurídico penal positivo. En este análisis, el operador jurídico realiza un cotejo objetivo, toma las acciones del ciudadano y las contrasta directamente con el mandato de la prohibición de la ley penal. Si el sujeto activo realiza la prohibición o ignoró el ordenamiento, él no cuenta con un permiso explícito del Estado para hacerlo. Se decide que su conducta es formalmente antijurídica. Veamos ahora de conformidad con la sentencia de casación el radicado 38103. Esta dimensión se constata con el mero choque normativo formal. Es el examen de la desobediencia al mandato del legislador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia advierte que el análisis formal no puede quedarse en una simple evacuación binaria, es decir, formal y material. Para comprender verdaderamente la antijuricidad formal, debemos escudriñar eh, cómo se descompone internamente según nuestra síntesis jurisprudencial. El mapa nos muestra dos fuerzas de tensión muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera sería en este caso la causa activa o creación de la antijuricidad. Esta se configura por la transgresión del mandato o prohibición legal sin que medie una autorización expresa del Estado. Es el momento en el que el individuo rompe la expectativa de legalidad formal. La jurisprudencia identifica este hito como el punto de partida del injusto penal. Un ejemplo, la persona dispara el arma, se apropia de un bien ajeno o lesiona la integridad de otro, activando inmediatamente el aparato de verificación formal del Estado. Las causas de exclusión o de ejecución en el artículo 32 del Código Penal podemos identificar que aquí radica el equilibrio del sistema. El ordenamiento jurídico penal no es un conjunto de prohibiciones ciegas. Comprende que existen situaciones extremas donde la propia ley autoriza o exige dañar un bien jurídico para salvar otro de mayor o igual valor. Aquí voy a presentar algunas de las causas de justificación.
Cabe resaltar que cuando una causal de justificación se configura plenamente, la antijuricidad formal se extingue por completo. La conducta sigue siendo típica, pero deja de ser antijurídica. Se vuelve un acto legítimo ante el derecho. Desglosemos cinco grandes causas de exclusión válidas de forma unánime por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Traigamos la primera. En este caso vamos a hablar de la legítima defensa. Es una respuesta necesaria y proporcionada ante una agresión injusta, actual o inminente, contra los derechos propios o ajenos, es decir, hacia terceros. Es la sustitución del Estado ausente por el ciudadano que defiende su vida o su patrimonio. Ahora veamos el estado de necesidad justificante. Em, el escenario trágico donde se debe sacrificar un bien jurídico posterior a salvaguardar otro de mayor entidad frente a un peligro actual, inminente, evitando otros medios legítimos. Hablemos del tercero, el estricto cumplimiento de un deber legal. Cuando el agente actúa constreñido por una obligación de la misma ley, le impone, digamos, un ejemplo, el servidor público que detiene a un ciudadano bajo la orden de captura. Su acto no puede ser o no puede definirse antijurídico porque el derecho no puede castigar lo que el mismo derecho ordena, lo que ordena hacer. El cumplimiento de la orden legítima de la autoridad competente. La obediencia debida dentro de los canales de la legalidad institucional donde un subordinado ejecuta un mandato válido de un superior jerárquico. Y finalmente, en el ejercicio del derecho de cargo u oficio legítimo, las actividades que el Estado regula y permite a pesar de su riesgo inherente, tales como la práctica quirúrgica, en el caso de los médicos, o los deportes de contacto. eh, una vez no se demuestre ninguna de estas causas de exclusión, es decir, se realiza una acción y no está configurado dentro de estos cinco ítems que acabamos de tocar anteriormente, ninguna de estas causas serían de exclusión, si me hago entender. Si no se demuestra ninguna de estas causas de exclusión, la conducta se declara definitivamente formal antijurídica, pero ahí nos nace de pronto un interrogante, ¿no? Es, ¿Esto es suficiente para interponer una pena? La respuesta de la alta magistratura es un rotundo no. En este momento vamos a cruzar al flanco derecho de nuestro mapa conceptual y ascender al peldaño de perdón, vamos a bajar al flanco izquierdo de nuestro mapa conceptual y descender al peldaño de antijuricidad material. Em, si la antijuricidad formal mira la forma de la antijuricidad material, mira a la víctima y a la sociedad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia establece de manera categórica que la tipicidad y la antijuricidad forman formal son suficientes para la estructura del delito. Realizo una corrección. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia establece de manera categórica que la tipicidad y la antijuricidad formal son insuficientes, resalto, insuficientes para estructurar el delito. Se requiere obligatoriamente el desvalor del resultado. ¿Qué significa esto en la práctica judicial? Significa que la conducta debe causar una lesión o puesto en peligro de efectivo, real y verificable de un bien jurídico protegido.
Este pilar dogmático encuentra su consagración legislativa en el artículo 11 de nuestro Estatuto Pugnitivo o Código Penal es denominado universalmente como el principio de legibilidad. En el principio de legibilidad es el verdadero límite del poder pugnitivo, conforme quedó decantado en la sentencia SP 5356 del 2019, radicado 505-25. El juez penal colombiano tiene estrictamente prohibido realizar juicios de reproche automáticos basándose en criterios meramente formales. El juzgador no puede presumir el peligro de forma ciega, está obligado a constatar de forma científica y fáctica si el comportamiento del procesado generó un daño o un riesgo real para los intereses tutelados del Estado. Si el afectado, si la afectación es inexistente, insignificante, es decir, pequeña, o si el bien jurídico jamás estuvo expuesto a un riesgo real, la conducta carece por completo de antijuricidad material. Por ende, el injusto penal se desploma y el único camino legal y ético es la absolución y no hay delito sin, ya que no hay delito sin daño y no hay pena sin legitimidad. Para demostrar la inmensa utilidad de la práctica de nuestro mapa conceptual, nos trasladaremos con estos conceptos abstractos a la jurisprudencia real y verificable de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a traer la sentencia SP 5356 del 2019 en el radicado 505-25. Vamos a analizar en primer lugar el gran precedente jurídico de antijuricidad material. Em, Componencia del magistrado Luis Hernando Barbosa. Vamos a los hechos. Los hechos nos ubican en un contexto de la minería ancestral y tradicional en el departamento de Antioquia, donde unos ciudadanos fueron procesados por el delito de conservación de explosivos sin permiso de la autoridad competente. Desde una óptica puramente formal, la conducta era indiscutible. Los explosivos estaban allí, el permiso estatal no existía. Había un choque normativo pleno. Sin embargo, el descender del análisis legislativo, la Corte Suprema evaluó el contexto. Em, el material se almacenaba exclusivamente con fines de explotación minera artesanal en un socavón rural, alejado de centros urbanos y sin intención de generar peligro común o un atentado terrorista. La Corte determinó que para aplicar legítimamente la sanción penal no basta, no basta la adecuación matemática del tipo. El juez tiene el deber de ineludible de desvirtuar la presunción del peligro formal y evaluar si la seguridad pública también, como también el bien jurídico colectivo, si sufrió un menoscabo real, si este sufrió un menoscabo real. Mm, Este fallo es muy prevalente ante la juridicidad, ante la antijuricidad material, sobre el formalismo ciego. Paralelo a ello, vamos a tener también un punto de vista respecto a la sentencia de casación del radicado 38103 bajo la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero. En este pronunciamiento, la sala abordó los límites de la conducta conocida como delitos de bagalatea, bagalatela o de mínima significación social. Em, en un escenario de lesiones personales con una incapacidad menor. La Corte reiteró allí que el sistema penal moderno no puede ocuparse de minucias que no logren desvirtuar o desvalorar el resultado de una manera trascendental.
em, la confluencia de ambas categorías es obligatoria. Si el daño es penalmente irreversible por su insignificancia. La intervención punitiva se torna desproporcionada e ilegítima, confirmando que la formalidad de la norma siempre debe estar supeditada a la sustancia del daño real. Ahora llegamos a la parte inferior de nuestra estructura lógica, la configuración definitiva de la conducta punible a través de la síntesis de la Corte Suprema de Justicia. Como conclusión práctica y propia, sostengo que con vehemencia que la antijuricidad no puede seguir siendo enseñada ni aplicada como dos compartimentos estancos o separados, puesto que lo interpreto como que son las dos caras de una moneda, es decir, es una sola moneda, sus dos caritas. Una conducta penalmente relevante requiere obligatoriamente un resultado afirmativo o ambos extremos. em, Así lo vamos a interpretar en el mapa conceptual, o así lo podemos evidenciar en el mapa conceptual. Em, Vamos a tomar el primero, que es la parte formal. Debe verificarse el quebrantamiento de la norma y la total ausencia de causales de justicia legítima. En el plano material, debe comprobarse un desvalor del resultado que presente una afrenta real y dañina contra un bien jurídico protegido. El mayor peligro que acecha el derecho penal contemporáneo es la tentación del formalismo, el deseo punitivo de castigar siempre la desobediencia, convirtiéndolo en delitos, convirtiendo los delitos de peligro abstracto en herramientas de control absoluto donde se obvia la medición del daño real cuando, cuando los tribunales olvidan exigir la anticuricidad material. El derecho penal deja de ser protector de bienes jurídicos y se transforma en un mero instrumento de castigo moral y político. En el mapa conceptual que hemos defendido, no solo es un diagrama para aprobar la asignatura. En mi caso, pues es la ruta metodológica, lo utilizo como mi ruta metodológica, y que todo estudiante de derecho, abogado o especialista en cualquier área, defensor, magistrado, debe seguir si aspira a una justicia que merezca ese nombre, teniendo siempre presente y recordando las lecciones que nos ha dejado la Corte Suprema de Justicia.